Entonces vemos tres átomos, tenemos los nucleones, cada uno de los nucleones tiene dos protones, carga positiva. También analizamos que en cada uno hay una diferencia. Por ejemplo, en el primer átomo tenemos un solo electrón, segundo átomo, dos electrones, tercer átomo, tres electrones. En el primer átomo, solamente porque carece, ojo acá, carece de electrones, está deficiente de electrones, con eso ya nos da a entender que se encuentra cargado positivamente, ¿sí? Que está cargado positivamente porque carece de electrones. En el segundo átomo vemos que tenemos dos protones y dos electrones. Entonces, quiere decir que las cargas se encuentran equilibradas, y por estar equilibradas se encuentran neutras, ¿sí? No hay ningún tipo de carga, no es positivo, no es negativo. Bien, solamente se encuentran equilibradas las cargas. Bien, y en este último observamos que tenemos tres electrones, dos protones, o sea que ya tenemos un exceso de electrones. Hay más electrones. Por lo tanto, este átomo se encuentra cargado negativamente. Bien, porque tenemos más electrones, hay exceso. Como ustedes pueden observar, las baterías, voy a dibujar aquí una parte. En las baterías nos muestran dos signos, el positivo y el negativo. Para las personas comunes y corrientes ellos lo van a entender así, tenemos un signo positivo y negativo. Pero para nosotros sabemos que en este momento es porque en este punto carece de electrones, porque faltan electrones, y en este otro es porque hay exceso de electrones. Por eso en las baterías tienen un signo positivo y uno negativo. Y estas baterías obviamente tienen polaridad, porque a esto también se le puede llamar polo positivo y polo negativo. ¿Sí? O también se le puede llamar al negativo ánodo y al positivo cátodo. A veces se equivocan en eso, pero siempre el positivo ha sido el cátodo y el negativo ha sido el ánodo. ¿Sí? Entonces, no olviden acá ánodo y cátodo. Así es como los químicos nos lo da a entender. Bien, entonces espero que quede claro. Digamos que ustedes puedan identificar en qué momento un átomo se encuentra cargado negativamente y en qué momento, negativamente, y en qué momento está cargado positivamente. Bien, entonces eso es todo. Ok, entonces, en el comercio nos venden un tipo de voltaje de corriente continua. ¿Dónde conseguimos nosotros este tipo de voltaje? Primero que todo, en las pilas y en las baterías, como en los celulares. Y por último, las fuentes electrónicas. ¿Sí? Las fuentes electrónicas. Es ahí donde nosotros ubicamos voltajes de corriente continua. Bien, ahora, ¿qué es en sí el voltaje? ¿Y qué es en sí la corriente? Porque tanto el voltaje y la corriente son dos cosas diferentes y cada uno tiene su magnitud. Pero una cosa es medir voltaje y otra cosa es medir corriente. Bien. Entonces, si yo tengo la batería de un celular, ya sabemos que tiene un signo positivo y un signo negativo. En este caso lo voy a desplazar a este punto, el negativo. Voy a dibujarlo de esta manera. Vamos a hacer la simulación de un conductor. Vamos a colocar aquí un conductor. El conductor en este caso va a ser el cobre, ¿sí? Ya que nos permite el desplazamiento de los
los electrones libres. Los electrones que se encuentran acá van en busca de ¿qué? De los protones. Luz de acá. Van saltando. Entonces, imagínense los átomos. Aquí tengo un átomo, aquí tengo otro átomo y aquí tengo otro átomo. ¿Sí? Entonces, imagínense los átomos acá. Este electrón pasa acá, este electrón pasa acá y así sucesivamente. O sea, hay un ¿qué? Hay un flujo. Un flujo de electrones. ¿Listo? Hay un flujo de electrones. Lo mismo sucede acá. Aquí hay un flujo de electrones a través del conductor. Pero ¿qué pasa con este flujo de electrones? Este flujo de electrones viajan en una misma dirección. ¿Sí? Flujo de electrones que viajan en una misma dirección. Ese flujo de electrones que viajan en una misma dirección se le llama corriente, ¿sí? Se le llama corriente DC o continua. ¿Por qué DC o continua? Porque no fluye, digamos, no va a cambiar de posición, ¿sí? Siempre van a fluir en el mismo sentido, y la palabra DC viene del direct current, o sea, corriente continua, del inglés. ¿Listo? Y no olvidemos que es el flujo de electrones que viajan en una misma dirección, que van del negativo hacia el positivo. ¿Listo? La unidad de medida, en este caso, no sé qué pasó con este bonito, es el amperio. Amperio. Ojo ahí. En honor al señor André-Marie Ampère. Exactamente. El amperio. ¿Pero amperio qué? ¿DC o continuo? Y se representa con la letra A, DC, DCA, o la A mayúscula, una línea y unos puntos suspensivos. Entonces, de esa manera nosotros identificamos el amperímetro para medir corriente continua con estos símbolos. Perdón. Bien. Entonces no lo olviden que es corriente. Porque una cosa es la corriente, otra cosa es el voltaje. Bien. Si quiere dar una pausa para explicar ahorita lo de... Listo. Ok, ¿qué es voltaje? Como ustedes pueden observar, obviamente ya les había dicho que hay un desplazamiento de electrones, ¿cierto? Hay un flujo de electrones al cual nosotros le llamamos corriente. Pero tiene que haber algo que genere una fuerza que empuje al electrón. Ya sabemos cómo, por medios magnéticos, por calor, ¿sí? En química también podemos hacer eso. Por materiales piezoeléctricos, cuando uno hace presión también está moviendo electrones, también estoy generando electricidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Ya les he dicho que tiene que haber una fuerza que empuja una corriente. ¿Sí? Hay una fuerza que empuja la corriente. Si no se presenta esa fuerza, difícil que haya flujo de electrones, ¿cierto?
Después aclaramos bien lo de las fuerzas que empuja una corriente. Corriente ya sabemos que es el flujo de electrones, ¿cierto? Ahora, esa fuerza que empuja una corriente es lo que nosotros le llamamos voltaje. ¿Sí? Voltaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Cuando medimos voltaje estamos midiendo esa fuerza. ¿Bien? Es esa fuerza la que estamos midiendo. En este caso, como estamos hablando de una batería que tiene polaridad, tiene polo positivo, polo negativo, polo negativo, ¿sí? Como tiene polaridad, entonces le llama voltaje DC o continuo. ¿Sí? DC o continuo, porque tiene polaridad. Sabemos dónde están los protones o dónde carecen los electrones y sabemos dónde hay exceso de electrones. Entonces le llamamos voltaje DC o continuo. Y voltaje, pues en honor a Alessandro Volta. ¿Listo? Y ahí viene la palabra. ¿Se mide en qué? ¿Cuál es la unidad? La unidad de medida es el voltio, en este caso voltios DC o continuo. Y se representa con la letra VDC o DCV o la letra V con una línea y varios puntos. Así lo van a observar ustedes en sus instrumentos de medida. Bien, entonces es para que ustedes encuentren una diferencia de lo que es voltaje con respecto a la corriente. ¿Listo? ¿Es claro? Bien. Bueno, en el comercio obviamente nos suministran algunos productos. Estos conectores que ustedes observan son los mismos que tienen en las boards de los celulares, ¿sí? Solamente tienen que identificarlo de acuerdo al celular. Entonces, ya sabiendo cuál es el conector, de esa misma manera conectamos la batería. Aquí nos van a suministrar una tensión siempre y cuando nosotros energicemos este circuito a la red con un cargador del celular, ¿sí? De cualquier celular. Entonces aquí tenemos el conector, o sea, nos venden el producto hasta ahí. Nosotros utilizamos el cargador del celular y de esa manera nosotros podemos ir suministrándole energía de manera externa, sin utilizar obviamente la board del celular. Bien, ahora, este segundo que nos ofrecen, o este producto, entonces aquí debemos de conectar una fuente fija, 5 voltios máximo utilizo yo, ¿sí? No puede ser más porque podemos llegar a dañar el circuito que tiene internamente en este. ¿Cuál es la finalidad del circuito? Él debe de suministrar tensión a cada uno de estos conectores para los diferentes modelos, ¿sí? O sea, yo conecto esto a la board del celular, este le va a suministrar energía y finalmente yo lo puedo encender sin necesidad de utilizar la batería. O sea, ya no necesito la batería. Con esto yo puedo energizar directamente al teléfono, suministrándole una tensión de 5 voltios, pero hay que tener en cuenta que las fuentes no deben de tener rizado, porque si hay rizado podemos dañar las boards de los celulares, que eso es lo que no explican ellos. Yo después más adelante les explico qué es eso, el rizo. Este instrumento generalmente lo vamos a utilizar para analizar el consumo del teléfono, o sea, aquí tenemos un amperímetro y al mismo tiempo tenemos el voltímetro. En él nos identifica qué voltaje nos está suministrando el cargador. Y aquí tenemos el voltaje de salida. Listo, la entrada va a ser en este punto. Yo conecto obviamente esta USB, puede ser a través del puerto de una computadora o a través de un cargador, como lo estoy mostrando en este momento. Pero no olviden acá, entonces aquí ya tenemos el amperímetro porque tenemos la letra A mayúscula y tenemos la V mayúscula también, entonces el voltímetro. En el momento que nosotros lo energicemos en red, vamos a ir a la red. Inmediatamente ahí ya enciende el instrumento. Tanto el amperímetro ahorita en este momento está en 0 porque no tenemos ningún dispositivo conectado y nos está mostrando la tensión del cargador 4.9, quiere decir que no está muy estable, no es muy bueno el cargador.
Un cargador bueno debe estar en 5 voltios. Exacto. Exacto los 5 voltios. ¿Listo?